Rebeca, vos solés hablar mucho sobre heridas. Vos nos enseñás cómo identificar nuestras heridas, el efecto de nuestras heridas, pero principalmente aprender a amar para sanar esas heridas. Yo te quiero preguntar sobre una herida muy concreta que es la herida materna, que la veo en mí y la veo en tantas personas. ¿Cómo es, no sé, cómo identificarla, cómo saber si tiene, qué efectos tiene en nuestras vidas? Creo que a veces no la dimensionamos tanto porque es más popular, por decirlo así, la herida paterna y sin embargo, muchísimas personas están heridas por esta herida materna. El otro día me tocó ver en el súper la escena típica de un berrinche con la mamá, ¿no? Pero me encantó el diálogo, yo estaba ahí observando discretamente, pero la niñita lloraba y gritaba y le decía a la mamá, es que si tú no me compras este dulce, no me quieres y yo quiero este dulce, ¡guau! Y la pobre madre le decía, qué vergüenza. Y entonces se le acercó a la mamá para levantarla del piso y le dice, no, 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 ya levántate, claro que te quiero, pero te me vas a ensuciar aquí y entonces sí, si te me ensucias, pues ahora te voy a querer, venga, nena, arriba. Y ya se levantó la pequeña, le secó las lágrimas, funcionó. Pero yo me quedé pensando, ay señora, empezaste muy bien. De, nena, siempre te voy a querer muy bien. Pero ese segundo comentario cuando le dice, y si te ensucias, ahí ya no te voy a querer. No podemos dimensionar como ese comentario, que aparentemente es tan sencillo, puede tener una incidencia en el corazón de esa niña en el futuro, que termine siendo una persona muy perfeccionista, muy preocupada de ser pulcra, de nunca equivocarse, de siempre estar bella, con mucha inseguridad causada por un comentario o varios, porque seguramente que le ha de añadir este tipo de comentarios aquí y allá, porque es la manera de ser de las mamás que no quieren que no sean asociados. Así que tiene un eco que luego también va a afectar sobre todo nuestras relaciones, que la mamá es este aspecto de la relacionalidad. Cuando no lo sanamos, entonces vemos en el futuro cómo nuestras relaciones poquito a poquito se dañan. Creo que para descubrir la herida materna no tenemos que pensar que el procedimiento va a ser distinto a cómo descubres una herida paterna. Nosotros tenemos que ir viendo cuáles son las reacciones que tenemos en nuestro día a día, que a veces son o muy parcas, indiferentes o sobresaltadas, y decir, no me da caso esto y la manera en que yo reaccioné. Entonces tengo que reflexionar, quizá en oración, quizá por las noches, para decirle al Señor, ¿de dónde vino esta reacción? Y tratar de pensar ese sentimiento, ya sea de rabia, de coraje, de tristeza, de miedo, cualquier sentimiento exasperado que yo haya tenido a raíz de lo que sucedió, tratar de decirle al Señor, ¿cuándo fue la primera vez que yo me sentí así? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí juzgado? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí que alguien me decía que no valía? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien me decía que yo no era linda? Porque allí está la raíz. Y hay que pedirle mucho al Espíritu Santo porque a veces lo racionalizamos y entonces pensamos que es imposible llegar a ese momento. Pero creo que el Espíritu Santo, que es el primero que quiere sanarnos, es el que nos puede inspirar a un recuerdo. Y en ese recuerdo poder detectar qué es lo que sucede de allí, quiénes son los personajes. A veces sí, en el recuerdo está un papá y dices, aquí hay una herida paterna, pero a veces en ese recuerdo está una mamá o esas frases que la mamá continúa repitiendo, quizá motivada por el amor, pero que finalmente nos fueron hiriendo. Las mamás sin querer a veces comparan a los hijos de muy buena calificación, pero a ver si de verdad le pones más esfuerzo porque ve como tu hermana ahora tiene tal, uff, fatal, ¿no? O que hay un hermano que la mamá siempre quiere un poquito más porque es varón y siempre le dice sus cumplidos y cuántas cualidades y qué es lo máximo y a ti no te dice nada. También hay una ausencia de la mamá comentando acerca de ti que provoca algo. O vayámonos mucho más atrás. Y eso lo vamos a estar viendo ya en estas generaciones de mamás que no han querido amamantar al bebé porque no quieren deformar sus senos. Y ese momento de unión
tan profunda con el bebé no se logra. Cuando la mamá es capaz de hacerlo, entiendo que hay veces que hay cierta imposibilidad, pero también el otro día había un caso de una mamá que adoptó y que ella recurrió a la medicina para inducir que pudiera darle leche, aunque ella no era la que se había embarazado, y lo logró. Y hay estudios increíbles que van diciendo cómo el descubrimiento de esa mirada del bebé con la mirada de la mamá a la hora de estarle amamantando le infunde una seguridad y diríamos ahora también una autoestima, un valor que son imprescindibles para cuando luego esas personitas crecen y que aunque no sean conscientes de que todo comenzó allí, comienza allí en las partes donde uno está más vulnerable y mucho más necesitado. Hay miles de situaciones que pudieron haber sucedido con nuestra mamá. Hay mamás que son demasiado controladoras, demasiado sobreprotectoras. De allí tenemos una combinación a veces enfermiza en algunas familias, donde tienes a un papá ausente, quizá porque trabaja mucho, o un papá que no se involucra en la vida de los hijos para educarles, para hacerse presente en un juego, en una salida. Y entonces la mamá, para compensar por el papá, sobreprotege al hijo, diciendo, voy a amarlo por lo que mi marido no le puede amar, lo voy a amar doblemente, y no se dan cuenta que en esa sobredosis de amor pueden realmente herir profundamente al niño en su identidad. Porque todo niño necesita para forjar esa identidad tener sanadas tanto las heridas maternas como las heridas paternas. Entonces, tanto en la falta como en el exceso, en cualquiera de los dos, y en este caso concreto que hablamos de la herida materna, tendríamos que examinar para ver dónde estuvo esa mamá que no me soltó tan fácil, esa mamá que estaba feliz de que estuviera yo cogida en las faldas y nunca me soltó, porque esa es la labor del papá. Pues el papá suelta al niño que está cogido en la falda de la madre, es una expresión porque no usamos tantas faldas, pero bueno, el niño ha cogido el pantalón de la madre y el papá es el que le dice, mira, te voy a enseñar que hay otro horizonte más allá de tu mamá. Y el papá es el que lanza al hijo para ver un gran horizonte y lo hace capaz de ser el mismo sin la mamá, ya con el apoyo del papá, por decirlo así. Son imágenes, pero nos ayudan a entender nuestra crianza y entonces decir, claro, a mí, quizá de mi madre, aunque no la juzgo porque seguramente estaba motivada por el amor, pero esto fue lo que me sucedió, ¿no? También recuerdo una exalumna mía que me decía, yo recuerdo a los 4 añitos, 3 o 4 añitos, que un día mi mamá se cansó de ser mi mamá y me sacó de la casa y me dejó sentada en la banqueta y cogió el coche y me dijo, al rato vengo, y se fue y nunca volvió. Nunca volvió la mamá. Le dio una crisis, no lo sé, o sea, ya saben las crisis de hoy en día, ¿verdad? Yo tengo mi vida, tengo que ser feliz, no tengo que estar amarrada a un escuincle, y hay gente que tiene mucha debilidad psicológica y nunca supieron de la madre, se les fue. Digo, ahora apenas me está diciendo que ya saben dónde está y la han contactado, pero finalmente tú imagínate, ahora sí les acabo de contar una herida extrema materna. Imagínese el peligro del chiquito, que obviamente la chiquita que tuvo que ser auxiliada o auxiliado por las vecinas para custodiar a ese bebé hasta que llegara el padre y todo lo demás. Pero finalmente cuando sanas hay cosas bellísimas a pesar de lo que has vivido. Esta misma exalumna me cuenta, ella quedó embarazada por un pseudonovio, porque realmente ni siquiera eran novios, ¿verdad? Estaban quedando, no sé cómo se diga en tu país, los quedantes, ¿verdad? Haciendo puntos para ser novio, y ella le había dicho que no, que de plano no quería ser la novia, y él le dice, bueno, vamos a tomarnos algo para cerrar este círculo y ya me dejas a mí ir, voy a buscar a alguien más, pero por favor déjame despedirme. Y en esa despedida, él le puso algo en su bebida, ¿verdad? Y quedó ella inconsciente, despierta en su cama, y a los 3 meses, con un dolor tremendo en sus senos, y dice, ¿qué es esto? Se da cuenta de que realmente no había tenido su regla, aunque era muy irregular, pero dice, esto ya no es normal, y está embarazada. Y su primera como reacción fue, yo lo voy a abortar. Y la segunda, que ahí viene
pues los años de dirección espiritual, de tratar de estar más cerca del Señor y de Dios, y le viene este pensamiento: no, yo no quiero que el hijo de mis entrañas sufra el abandono que yo sufrí cuando era pequeña. Eso es sanar una herida materna. Te queda el recuerdo, duele el recuerdo, y sin embargo tú reviertes la historia. Y entonces haces el bien contra el mal que se te hizo y termina siendo una historia de salvación. Y ahora, bueno, su chiquilla tiene ya creo que 10 años y es su razón para existir, ha puesto un restaurante, ha salido adelante de una manera preciosa. Pero necesitamos reconocer lo que a nosotros nos faltó o lo que a nosotros nos pudo haber hecho una mamá que nos hizo daño sin quererlo. Esto es importante, no estamos aquí para juzgar a la mamá. Estamos aquí para reconocer que yo necesito sanar esta herida. Ahora, la mamá siempre está unida a la parte relacional de la persona humana. Entonces tenemos que ver la lógica de que cuando yo tengo una herida materna que no he sanado, por ende, mis relaciones con las demás personas van a ser defectuosas. Mis relaciones a veces no van a durar mucho. Mis relaciones van a ser muy controladoras o de muchos celos o relaciones que realmente son enfermizas o terminan en una codependencia. Da mucha luz, es decir, quizá tengo estas relaciones enfermas porque hay algo que no he terminado de sanar con mi propia madre, sea que ya sea difunta o que todavía la tengas en tu vida. Mejor que la tengas en vida, ¿verdad? Pero inclusive he visto gente que tiene deudas con la madre y se va allí, donde está ella en la cripta, a tener una conversación muy sincera, de corazón a corazón, donde uno puede hablarle, decirle la deuda, o sea, todo lo que esa mamá sin darse cuenta hizo y que le afectó en su vida y cómo quisiera que no fuera así. En fin, y finalmente para expresarle un perdón, de decir: no sabías lo que hacías, mamá. Nadie te enseñó a ser mamá y hoy yo quiero perdonarte. Es de las herramientas más grandes para poder sanar una herida materna. El poder entender que realmente la madre me ha amado, no supo cómo hacerlo, pero yo me libero de este peso y lo dejo ir con el perdón. Y de ahí ya se desencadenan como una cascada muchísimas gracias de sanación en el propio corazón. Así que creo que todos tenemos algo que examinar por ahí, a pesar de que tengamos unas excelentes mamás y que ahorita las queremos muchísimo. Siempre es bueno decir: ¿qué pasó en mi juventud? Tiene una mamá muy ocupada, tiene una mamá muy ausente, tiene una mamá que siempre me rechazaba, o tiene una mamá que siempre me abrazaba y nunca me dejaba ir a jugar solo. Sea cual sea tu situación, inclusive una mamá que fue violenta, que me golpeó mucho, tenemos que pensar: no sabía lo que hacía, también estaba enferma, tampoco la habían amado, también traía sus propias heridas que nunca pudo sanar y por tanto no pudo ser la mamá que yo necesitaba. La mayoría de nosotros tenemos algo que sanar en la herida materna y cuando nos falta una madre de la tierra siempre está ese bálsamo que sana seguramente mucho más que lo que la psicología nos puede aportar, aunque es valioso, pero finalmente ya la sanación total de esta herida viene cuando descubrimos que tenemos una madre en el cielo, que nunca nos abandona, que siempre está ahí, que es la madre perfecta, que está para consolarnos, para apoyarnos, a la que podemos ir para preguntarle, para desahogarnos, para que nos deje recostarnos de verdad en su pecho, para que nos cobije con su manto. Hay una madre en el cielo que Jesús nos dejó al pie de la cruz. Nos dijo: he ahí a tu madre. Así que también tenemos que acogernos a ese cariño que desde el cielo la Virgen nos da a cada uno de nosotros para poder sanar. Y luego también abre tu mirada para ver qué otras madres el Señor te ha dado. A veces nos falla nuestra madre biológica, pero igual fuiste adoptado y tienes una madre estupenda que con su amor ha ido sanando esa herida. O puede ser que te falló y tienes esta herida materna, pero has encontrado alguna persona que es como tu madre espiritual. Y las madres espirituales también hacen mucho, mucho bien al propio corazón. El poder encontrar
una directora espiritual, o inclusive alguien que es de tu edad y que empezaste simplemente como amiga y con consejo que va y consejo que viene, y finalmente dices, esa mujer tiene un don de consejo. Y para mí siempre es luz en mi caminar, aunque sea de mi edad, ya es como si fuera una madre espiritual. Y también pregunta a tu corazón materno, finalmente, si el Señor no te llama también a ti a ser esa madre espiritual para otras personas que no han tenido mamá. Que puedas revertir la historia, que puedas decir, yo no tuve una mamá que tuviera ese tiempo para mí, yo lo quiero tener para otras personas que ahora parecen huérfanos porque sus madres están en el golf jugando cartas o desaparecidas huyendo de la responsabilidad, y quiero estar allí para ellas. Y creo que también todo eso va haciendo que nuestras heridas maternas sanen.